Llamo a mis amigos del viejo café. Bebamos, hablemos de aquel buen vivir. Bebamos, bebamos, me olvido de ti. Hay guerras que se ganan con más hombres, más tanques o más bombas. Y hay otras que empiezan a decidirse mucho antes. En el momento en que logras que el enemigo vea lo que tú quieres que vea. Un cadáver con documentos falsos, un ejército que nunca existió, un convoy que parecía presidencial. Hoy vamos a contar 3 operaciones militares en las que la victoria empezó en la mente del adversario. Muy bien, Luis. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Vale. Jaime, Dime. ¿qué hace que un engaño militar funcione? Ostras, el convencimiento, el buen teatro. No, es una pregunta abierta, ¿eh? Muy no, abierta, es lo sé. porque me estás mirando como Vale, estás no, buscando me estoy metiendo una respuesta. No, yo quería hablar de 3 operaciones militares que destacan por su ingenio, que creo que son especialmente interesantes. Y ahí es verdad que tú no te lo has preparado, por lo tanto no me vas a poder dar datos muy precisos, pero tú sí que tienes un conocimiento cultural sí. de fondo que ahí de historia que puedes añadir, ¿no? Y puedes desembocar, sí, o sea, de manera proporcionada, ¿vale? No hace falta que nos pongamos a la hora de tu libro, ¿sabes? Ay. Cuando lo publiques, lo hablaremos. Venga. 3 operaciones, ¿vale? La primera operación es a pequeña escala. Es un engaño pequeñito, pero esto es durante la Segunda Guerra Mundial. Se llama Operación Mincemeat, en inglés, ¿vale? ¿Qué es mincemeat? Pues carne picada. Es carne, picada. Bien. Lo que querían hacer aquí era... Pinta bien el nombre. A ver, Reclutas, la operación se llama así. Y vosotros sois los de la primera oleada. Vale. No, el tema es que no había... Ya verás por qué se llama así. Ya. Verás por qué se llama así. La cuestión es que... Digo, porque estos son... esa es la del día D, ¿no es? Y podía serlo. Esa sí que podía ser la del día, pero entonces se buscan mejores nombres. Sí, es que son unos maestros de la propaganda. Tal cual. Estos son los aliados intentando entrar ¿Los por aliados Europa. de quién? ¿Los aliados de quién? Durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados, ¿no? Inglaterra, Estados Unidos, intentando entrar en Europa por Italia. Entonces, sabían que iban a entrar por Italia, lo sabía Mussolini, lo sabía Hitler, pero no sabían por dónde. O si iba a entrar por Grecia, iba a entrar a Europa, pero por esa zona. Grecia, Italia. Por eso diseñaron una forma de engañar que consistió en que se fueron a Gales y a un tipo que acababa de morir de intoxicación, o sea, de haber bebido mucho, lo vistieron de comandante, crearon una identidad falsa, que es Mayor William Martin, le pusieron un traje, obviamente, pues esto, comandante. De comandante, le pusieron cartas de amor. ¡Oh! Y sin ChatGPT, escribieron esas cartas. Tal cual. También incluso un descubierto bancario que tenía. Y dentro de todo eso, como resguardado, pusieron documentación secreta sobre dónde iba a desembarcar la Armada Británica y americana. ¿Y qué hicieron? Se fueron con un barquito a las costas de Huelva y lo lanzaron allá. Y en Huelva, de repente, pues los marineros que estaban pescando avistaron. ¿Y quién es este hombre? Y lo cogieron y se lo llevaron. Y la policía franquista investigó todo y reportó lo que había. Y como tenía cierta conexión con Hitler, le dijeron, oye, hemos encontrado esto. Está infestado Madrid de espías alemanes y de todo, y de contraespías. Era un lío. ¿Qué ocurrió? Que es todo tan arbitrario que Hitler se lo creyó. Y sabemos que se lo creyó porque ordenó, después de esa información, el movimiento de unas tropas a Grecia y a otras partes de Italia cuando el desembarco iba a ser en Sicilia. Y Sicilia quedó prácticamente sin defensa. Que la idea era esta. La idea era, pues esto, que distraer la atención del desembarco en Sicilia. Y esto fue un hombre pues intoxicado en Gales que acabó siendo la manera en la que se consiguió desembarcar en Europa sin que hubiera demasiados... ¿Qué te dice esto, Jaime?
O sea, me parece muy interesante, extraordinario. Es que, a ver, hay miles, pero es verdad que en la Segunda Guerra Mundial tienes el factor rumor, el factor espía, el factor medios de comunicación, que es muy interesante. Pero ¿tú crees que no es cierto esto? No tengo ni idea. Porque justo lo hemos hablado antes de tal, y yo no explico mucho la Segunda Guerra Mundial, pero justo no tengo ni idea de esta historia. Sabía que entraba por Sicilia, sabía que Churchill estaba obsesionado con entrar por Italia antes de que los soviéticos destrozaran a Hitler. No, pero la operación es, o sea, yo te digo, o sea, está documentada. Es decir, tiene No, seguro. historiadores detrás. Otra cosa es no tenía ni idea. el peso que pueda tener En la decisión de Hitler. de Hitler. Que es cierto que una vez pues, los aliados ganan la guerra, pues empieza pues, a valorar, ¿no? a valorar más unas cosas que otras, pero esto es discutible y los historiadores lo pueden discutir. Pero vamos, que nosotros no vamos a hacerlo esto. No, dale. No, porque estamos yendo con cierto dinamismo a... ¿Cuál es el segundo? Segundo pasamos, pista. Creo que te lo he dicho antes, entonces vamos a tener que saber. Pero pasamos de una microoperación a una macrooperación, una de las mayores operaciones. Carne picada. Y, ostras, No. bueno, es que esto tengo los papeles mal puestos, pero el segundo en principio no es este. Ah, pues no, pues dale al segundo. El segundo es Operación Fortitude. Vale, ¿de qué va? Ah, ¿realmente querías preguntarme? Sí. No tengo ni idea. Bueno, es del desembarco en Normandía. Ajá. Durante el desembarco, o sea, el desembarco en Normandía era especialmente problemático porque cuando uno desembarca está en una posición de debilidad extrema. O sea, si uno, sobre todo si te están esperando con metralletas. Lo que parecía que era más lógico desde un punto de vista geográfico era desembarcar en Pas-de-Calais, porque es lo que está más cerca de Reino Unido. Y ahí pues esto se desplegaron una serie de sistemas de espionaje, de rumores y de contrarrumores y de espías y contraespías para hacerle creer a Hitler que el desembarco iba a ser a Pas-de-Calais. Una de las cosas que hicieron, que era la Operación Fortitude, consistió en contratar a unos artistas. ¿Y usted lo conoces o no? No, sigue. Y crearon a gran escala muñecos hinchables de tanques, de portaaviones, de aviones, para que desde arriba pareciera que realmente se estaban movilizando. Entonces todo eso lo movilizaban a Pas-de-Calais y además ponían a Patton, al general Patton, que era el que ellos pensaban que iba a liderar esta ofensiva. Pero no hinchable. No, de verdad, al frente. Saltando. Entonces le fotografiaban a él y todo, entonces desde arriba, tal, no sé qué. Y entonces, si tú lo ves en la actualidad, obviamente no cuela. O sea, eso tiene que ser una imagen muy borrosa. Está en museos. Tú puedes ir a museos y ver los tanques que habían hecho hinchables. Pero la operación consistió en eso. En hacerle pensar a Hitler que se estaba movilizando una serie de ejército y era todo. Pues esto, eran muñecos hinchables. Esta es la Operación Fortitude. ¿Qué podría ser una de las grandes... Aquí se cuestiona más si realmente fue lo definitivo o no, porque aquí yo lo que he notado históricamente es que hay mucha lucha por decidir cuál fue el factor decisivo para que Hitler no pusiera todo su arsenal en Normandía y pusiera más en Pas-de-Calais, y a la vez, eso es cierto, cuando atacan en Normandía, Hitler no envía todas las tropas allá a defender porque piensa que va a haber un ataque mayor en Pas-de-Calais. Entonces, este engaño, que es cuando tú buscas, estaba buscando en internet, preguntándole a ella cuál es el mayor engaño de la historia, siempre sale el primero, por sus dimensiones brutales y al final la imagen, ¿no? de cientos de miles de soldados saliendo en una playa mientras los otros disparan con unas metralletas, es una cosa bueno, el inicio épica. del Salvar al Soldado Ryan, la película. Eso. Es extraordinaria en ese aspecto. Y ves la carnicería que fue de chavales jóvenes, y luego que a nivel historiográfico hay que valorar hasta qué punto mereció la pena esa operación y qué simbología tiene, si tiene más de simbólico que de estratégico. Claro. Pero eso es un tema para otro día. O para ahora mismo. No, porque es muy a fondo, no. Luego te cuento cosas. Sí, no, pues esta es la segunda, ¿vale? La tercera, la operación Entebbe. ¿Qué sabes, Jaime, de la operación Entebbe? Nada. O sea, algo sabrás. No lo sé. Estoy disfrutando un poco este momento. Sí, ¿no? Te estás disfrutando. Mira, la operación Entebbe, lo que quiero que sepas de esto, Ajá. es que es una operación que lleva a cabo el gobierno israelí.
el 27 de junio de 1976, un vuelo, el 139, Air France, fue capturado por unos terroristas. Y estaba lleno de israelitas, ¿vale? De judíos. Terroristas palestinos, ¿no? No, eran ¿OLP? Eran alemanes. O sea, eran unos anarquistas. ¿Vale? O sea, no importa tanto o sea, al final formaban parte, digamos, ideológicamente de esta idea antisionista. ¿Vale? Pero no eran como tal palestinos. Cogen y consiguen contactar con un país que les deja aparcar el avión allá. Ese país tiene un lugar que se llama Entebbe. Uganda. ¿Vale? Ese es este país. El presidente ugandés está de acuerdo y a pesar de la presión internacional y que Israel le ofrece pues pagar para que vuelvan, él se niega porque él está en contra de las políticas israelitas. Entonces tienes a cientos de ciudadanos, no solo israelitas, sino muchos de fuera, pero los de fuera los acaban dejando ir, haciendo presión a unas demandas de unos terroristas a Israel. Israel, por un lado, negocia. Diciendo, vale, ¿qué quieres? ¿Qué tal? Pero por otro lado, por la noche, se sube a 4 portaaviones grandes, que se llaman C-130 Hércules, y empiezan a dirigirse lentamente, con un vuelo, digamos, de no mucha altitud para evitar los radares, hasta Entebbe, donde tiene 100 y pico soldados preparados para una intervención, a la vez que va negociando. En ese vuelo, lo que han hecho es una réplica exacta del coche presidencial de Uganda. Y lo que quieren hacer es imitar una comitiva presidencial del presidente ugandés para que cuando llegues al aeropuerto lo reciban con las manos abiertas. Total, que llegan desde Uganda 4.000 kilómetros, aterrizan, cientos de soldados, comitiva presidencial, van en el coche réplica exacta del presidente de Uganda y se dirigen al aeropuerto. Claro, los terroristas que están encantados con el presidente de Uganda no se quejan de esto. Llegan y el momento en el que detectan que realmente no es esto, empiezan los tiroteos, pero ya es demasiado tarde. Nobody expects de Mossad, ¿no? Exacto, nobody expects de Mossad. Llegan y empiezan a disparar, pero como las películas, ¿eh? Desde un coche, pues con con pistolas de estas de revólver, empiezan a disparar a los terroristas y de la nada, ¿no? De manera sorpresiva, muchos terroristas, o sea, acaban con todos los terroristas, pero desgraciadamente matan también a algunos rehenes, hasta 3, porque le dicen todos abajo. Y uno se despista y se levanta y lo matan. O sea, estas cosas pues que no sabes cómo vas a reaccionar en momentos de presión. Hay despistes y despistes, Sí, puede ser. El tema es que en esa operación, Jaime, y eso es lo que yo creo que te va a sorprender más, solo muere un soldado israelí. O sea, a mí ya me ha flipado que puedan ser negros. Porque Uganda, ¿no? Estoy pensando. Ya, no, lo que pasa es que la comitiva, digamos... Yo estaba pensando, tío, no son negros, no son negros. Hay una peli lo que pasa es que la gracia es sorprenderles de lejos, ¿sabes? Una vez llegan, o sea, es que esto es un aeropuerto. Vale. Digo, igual el presidente ugandés tenía una guardia blanca, ¿sabes? ¿No? Claro, pero el coche está tintado, hay cosas aquí. Sí, no iban corriendo como todos los hombres del presidente. No, iban dentro. Sí, iban dentro de los coches, o sea, tardas en darte cuenta. O sea, que se iban a dar cuenta era evidente, la cuestión era el factor sorpresivo. Solo hay una persona que muere. ¿Sabes cómo se llama esa persona? ¿Cómo se llama? Jonathan. ¿Y cómo sigue? ¿Cómo sigue? No te vayas para lo hondo. No. ¿Cómo que cómo sigue? Es Jonathan Netanyahu. Es el hermano del actual presidente. ¿Qué va? Héroe de guerra. Qué fuerte. Johnny, lo llaman. Ostras. El único que muere en la operación del Entebbe. ¿Qué pasaba? Porque el propio Netanyahu, el presidente, también es... primer ministro israelí, también es ex soldado, ¿no? Puede ser. Bueno, ahí todos, ¿no? Sí, todos tienen la obligación de hacer el servicio militar obligatorio. Y todas, exacto. Pero eso es lo que te quería contar, que es una operación brutal en la que el héroe de guerra es el actual presidente, es el hermano del primer ministro
de Israel. Le pasó a Miguel Primo de Rivera. Su hermano Fernando Primo de Rivera es un coronel de caballería que muere como héroe de guerra para salvar a los soldados españoles que están huyendo del Rif. Y él tiene que sacrificar a sí mismo y a todo su regimiento para que carguen contra el enemigo y dar espacio a que huyan el grueso de soldados españoles. Luego mueren 10.000, pero gracias a su sacrificio y sus 600 hombres... Eso es lo que esperaba de ti. Que me No, lo tengo rebajaras- más. Que me lo rebajaras a la realidad española. Tengo más. No, porque- tengo más. Vale, a ver. Canas. Aníbal. Vale, ¿sabes que cuando yo buscaba y pensaste, preguntaba esto lo tal, sabe Jaime seguro. No, y me salió pues mira, Canas y es Aníbal? precioso porque en Canas él coloca a sus soldados galos. Pero ponme contexto para todo el mundo. ¿Quién es Aníbal? Aníbal Barca. Vale, Aníbal sería algo así como el general o el condottiero, el general con casi todos los poderes de Cartago que se enfrenta a Roma, a la República Romana en la Segunda Guerra Púnica. Entonces, es famoso por haber viajado hasta la península ibérica y cruzado los Pirineos y los Alpes hasta Italia. Con Y quedarse a elefantes. 100 Los elefantes metros se de- mueren enseguida, ¿eh? O sea, Vale. y se queda a unos cuantos kilómetros de Roma después de la batalla de Canas, que es una de las victorias más salvajes por la proporción de muertos romanos que hay frente a cartagineses. O sea, se estudian, en plan, en proporción cuántas bajas hay y es salvaje, son 70.000 muertos, es una barbaridad, 70.000 bajas. Y lo hace, o sea, todas estas bajas las provoca siempre, que esto lo has mencionado tú, cuando hay muchas bajas en un ejército es porque ha habido una huida mal gestionada, una logística, o sea, ha cundido el pánico o se han quedado encerrados y no se ha gestionado el escape, no se ha sacrificado nadie, ¿no? Y en el ejército romano pasa que es que la disposición táctica de Aníbal les engaña porque los acerca hacia sí y les hace una maniobra envolvente. Él coloca es porque él va ganando territorio desde la península ibérica hasta el norte de Italia. Y el norte de Italia gana para su bando galos cisalpinos, que bueno, son como célticos, así como Asterix y Obelix, pero del norte de Italia, que odiaban a los romanos, ¿no? Los gana para su bando, no a todas las tribus, pero unas cuantas, y son guerreros grandes y tal. Entonces él los coloca en primera fila, en media luna, y es verdad que son más desorganizados y sobre todo que son menos, pero los coloca, digamos, en primera fila. Y en los extremos de la media luna coloca de manera, no de forma horizontal o frontal, sino de manera vertical, coloca a sus escuadrones de infantería de élite cartaginesa. Aparte de lo que hace con la caballería, que también es muy loco, pero la parte central, que es la de la infantería, ya es suficiente distracción y es muy inteligente por su parte, porque él hace esta media luna y entonces los romanos avanzan y claro, esta media luna se rompe fácilmente, se cede, ¿no? Y entonces piensan que están rompiendo las líneas, pero Aníbal está perfectamente, él sabe perfectamente que la media luna ha de ir cediendo para que el ejército romano esté entrando en el campo de acción, por así decirlo, de las dos columnas de infantería de élite, que cuando ya ha entrado en esa zona son totalmente aplastadas por estas dos columnas, ¿no? Claro, ¿cuál es la diferencia? Que cuando Aníbal coloca a esta media luna de galos al frente, él se pone con ellos. ¿Se pone primero? O sea, él se pone a combatir con ellos, cuerpo a cuerpo, o sea, hombro con hombro. O sea, él escoge a los últimos en llegar en su ejército como la carne de cañón, por así decirlo, como el señuelo, pero él se pone con ellos a combatir, que es lo más molón de Aníbal. A ver, es lo que cuentan las crónicas, ¿no? Pero que combatía, ¿no? Y que combatió con el Escipión el africano en Zama también. Se retaron a duelo y al parecer él con 20 años más, o 15 años más, hiere a Escipión el africano. Pero muere él. No muere, él Claro, escapa capturan. y ya muere después en Turquía, creo, en otra guerra. Pero es que es espectacular. O sea, combina el propio ingenio, ¿no? Que tú decías, con una valentía y un saber estar que... Sí, porque te digo que Churchill no es el muerto que está en las... Exacto, en Huelva, exacto. ¿no? Cuando has dicho lo de intoxicación he pensado con la cantidad de champán que bebía Churchill y con la cantidad de puros que fumaba. Qué bueno esta historia. Pues no, lo que pasa es que no tengo clarísimo, que, o sea, es una actitud un poco suicida ponerte ese de carne de cañón. Yo de hecho estaba pensando en estas tribus que te ponían. O sea, si tú eres de la tribu, piensas, todo es, o sea,
Qué gran estrategia, pero la estrategia pasa porque tú mueras para distraer. Bueno, en realidad la idea era ir retrasándose, porque nosotros nos imaginamos las batallas campales como en las pelis, ¿no? Que son dos marabuntas que se matan de una manera caótica, y no es cierto. Son dos filas o dos escuadrones que van contactando y no siempre generan bajas, se van cansando y se van cambiando con las filas de atrás. Entonces al final el que gana no es el que mata más de los otros, que podías ir matando, sino el que consigue que la otra fila retroceda. Y lo que hace Aníbal es ir cediendo, ir retrocediendo la fila, sabiendo que a su espalda tiene el sándwich o las dos paredes de... Vale, o sea, es más parecido a 300 que van cuando se ponen en las termópilas a... Hay un momento de 300 que sí que van empujando, pero sí solo empujan. Yeah. El 300 cuando combaten a lo loco, en plan haciendo coreografías y en pelotas. Yo creo que no hay ninguna peli que lo muestre bien. Quizá la de Alejandro Magno, la batalla de Gaugamela, sí que se explica, a veces sí que se ve, ¿no? Que se van Esta es otra de la que salía. En algunos momentos de Señor de los Anillos sí que se ve pues que se van cambiando las filas, pero casi siempre es, porque es lo que nos mola, es un combate cuerpo a cuerpo y ver cómo uno gana y el otro pierde, ¿no? Bueno, y luego el caos, porque no sabes quién está delante, quién está detrás, matas a uno, vas al otro. No, pero si ves cómo funcionaban o cómo está explicado en las leyes romanas, cómo funcionaban las legiones, ves que era todo un sistema, ¿no? Pues ahora este manípulo o este escuadrón se enfrenta a este otro escuadrón, se van desgastando y en función de que estén cansados o de que haya muchas bajas, pues se cambiarán por otras filas que están detrás. Uh-huh. Que de hecho el ejército romano hay un momento en que se divide en filas por edad, los más jóvenes delante y los más veteranos detrás. Pero bueno. Jaime, yo quería acabar esto. O sea, me parece muy interesante lo que estás diciendo, porque además me recuerda a que tiene todo el sentido que sea así. Lo que quiero decir es que el ingenio no basta si no hay un poquito de voy más allá. agallas. Te va a molar mucho más. Pero esta está bien pensada. Yo quiero acabar con una frase que es una frase del boxeo que se aplica también a esto. Que el golpe que te noquea no es el más fuerte, sino es el golpe que no ves. Exactamente. Y en esto es precisamente lo que pasa. Cuando no sabes que te van a atacar es cuando realmente es efectivo. Y aquí estaríamos, ¿no? Yo creo que hemos cumplido tiempo, estamos justos, así que lo dejamos aquí. Muchas gracias y seguirnos en las redes sociales. Llamo a mis amigos del viejo café, bebamos, hablemos de aquel buen vivir, bebamos, me olvido de ti.